Buenas a todos y sean bienvenidos a la asignatura Introducción a la Programación del curso 2526 de la carrera de Ingeniería Informática. Esta asignatura la vamos a estar dando en un principio, un plan orientado a distancia. Por lo tanto, les he preparado una breve composición de qué es lo que vamos a estar viendo en esta primera actividad. Hoy comenzamos oficialmente la asignatura, siendo esta materia la base de toda su formación como futuros profesionales en el campo de la informática. En esta primera actividad veremos los conceptos esenciales que nos permitirán entender qué es programar y cómo se construye un programa desde cero. Los objetivos de esta clase son dos. Primero, vamos a explicar los conceptos fundamentales de la programación. Y segundo, vamos a identificar los elementos básicos de un lenguaje de programación. Es decir, hoy vamos a comprender la teoría y también cómo se aplica en un ejemplo en concreto. El contenido se organiza en tres partes. Primero, los conceptos básicos. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Cómo se traduce en código? Segundo, los elementos del lenguaje, variables, tipos de datos, operadores y expresiones. Y tercero, la implementación, donde veremos cómo construir una aplicación con estructura secuencial, que es lo que vamos a estar abordando a lo largo de la asignatura. En cuanto a la bibliografía, encontrarán en los grupos, y lo pueden pedir por el privado, el manual digital, que es el texto básico por el que vamos a estar guiándonos en toda la asignatura, y deben estudiar las páginas indicadas que ven en esta diapositiva. Además, tienen la bibliografía de consulta, el libro de Eitel y otros textos complementarios. Es importante que no se limiten a una sola fuente. Comparar explicaciones mejora la comprensión de todo este contenido. Para estudiar programación se debe seguir un método. Primero, entender claramente el problema. Segundo, estudiar la base conceptual. Tercero, analizar ejemplos resueltos. Y finalmente, practicar resolviendo ejercicios completos, siguiendo el mismo patrón que acabamos de ver. Análisis, modelos matemáticos, algoritmos, programación y pruebas. La práctica constante es fundamental. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico de cómo nos enfrentamos como ingenieros, como programadores, a un problema real. Problema práctico: calcular el volumen de un cilindro hueco, conocido su radio exterior y su radio interior, y la longitud del mismo. Cuando nos enfrentamos a un análisis de un problema situacional, lo primero que tenemos que definir es el objetivo que vamos a estar persiguiendo durante la resolución. En este caso es calcular el volumen del cilindro hueco. El próximo paso es determinar las entradas. Estas no son más que todos los datos que vamos a estar recibiendo externos al trabajo que vamos a dar. Es decir, qué datos nosotros requerimos obtener de los usuarios o de los que interactúan con el programa para resolver la situación. En este caso, el radio exterior, el radio interior y la longitud. Y en última instancia debemos establecer cuál es la salida. La salida es, luego de procesar estos datos de entrada que estamos recibiendo de los usuarios, el sistema va a hacer operaciones, va a computar, va a procesar estos datos y va a obtener un resultado salida o postcondición. Las entradas también pueden ser llamadas precondiciones. Definir correctamente estos datos, cuál es nuestro objetivo, cuáles son las entradas, qué es lo que requerimos y cuál va a ser nuestro resultado, es el primer paso y el fundamental para hacer un modelado correcto del ejercicio y alcanzar el fin esperado por el usuario. Luego debemos definir cuál es el modelo matemático que vamos a estar utilizando para la resolución de este ejercicio. Como debemos perseguir nuestro objetivo es calcular el volumen, vamos a utilizar la fórmula para calcular el volumen, que es pi por la longitud por radio cuadrado exterior menos radio cuadrado interior. En este tipo de ejercicio, como podemos ver, en las entradas teníamos la longitud, el radio exterior, el radio interior y tenemos una constante, que en este caso es pi. Vamos a ver posteriormente cuál es la diferencia entre los datos variables y las constantes en un ejercicio. Luego, ¿qué es un algoritmo? Como definición tenemos que es una secuencia finita y ordenada de pasos para resolver un problema. Estos son dos elementos fundamentales. Un algoritmo está definido por
una serie de pasos a seguir que deben estar de manera ordenada, es decir, se hace uno primero, otro después, otro después. Puede sentirse elemental este dato, pero es importante entender la organización y la dependencia entre los pasos y debe ser sobre todo una secuencia finita. Es decir, un algoritmo, una vez trabajado, una vez procesado, debe dar un resultado, debe terminar en algún punto. Las características fundamentales: debe ser preciso, debe ser finito, las entradas y las salidas deben estar bien definidas y el resultado objetivo que estamos buscando debe estar definido. ¿Cómo podemos representar un algoritmo de solución de nuestro ejercicio? Tenemos dos formas fundamentales que vamos a estar viendo a lo largo de la asignatura. El diagrama en bloques, que es el que ven en pantalla. El diagrama en bloques está muy ligado a lo que estuvimos viendo en la asignatura de Introducción a la Informática sobre el diagrama de modelado, el modelado de negocio, donde definimos un inicio, con la palabra reservada inicio, definimos las constantes y las variables que vamos a obtener, es decir, las entradas que tiene nuestro ejercicio, nuestro problema, cuál es el cómputo, cuál es el trabajo que va a seguir este ejercicio, el procesado, qué va a hacer nuestro programa con todas estas entradas y cuál va a ser el resultado del mismo terminando en un fin. En nuestro caso, como habíamos dicho, tenemos pi, que es nuestra constante, tenemos el radio exterior, el radio interior y la longitud que vamos a pedirle al usuario. Vamos a calcular el volumen y nuestro objetivo final es mostrar dicho volumen. Otra forma de hacer esto, en vez de hacer una representación en bloque, es hacer el pseudocódigo del ejercicio. El pseudocódigo está muy definido, muy cercano a cómo va a estar trabajando el código por sí mismo. La diferencia principal es que en pseudocódigo vamos a estar definiendo claramente cómo va a estar estructurado el código, pero sin preocuparnos por la sintaxis específica del mismo. En este caso, un inicio, la constante, la lectura, el cálculo con el modelo matemático que vamos a estar haciendo y el objetivo que vamos a perseguir, que es mostrar en este caso el volumen. En esta diapositiva estamos viendo los elementos fundamentales de la programación: el lenguaje, el programa, los identificadores, los tipos de datos, las variables, las constantes, los operadores y las expresiones. Con estos componentes se construyen los programas. Ahora, dentro de la programación y más específicamente en el lenguaje C++, que es el que estamos trabajando, existen diferentes tipos de datos. Están los int, que se utilizan para los números enteros sin decimales. 1, 2, 3, 4, todos los números naturales entran en esta categoría. Luego tenemos el tipo de datos float, que se utiliza para los números reales, todos los números de la franja numérica con los decimales. Tenemos bool para una definición específica de campos logísticos, de campos lógicos, perdón, que puede estar definido por true o false, es decir, los campos que pueden tener una u otra condición. Y tenemos los campos char, que son los caracteres, letras o símbolos. Ahora, es muy importante definir, que lo estábamos hablando, qué es una variable y qué es una constante. Una variable es un espacio en memoria cuyo valor puede cambiar durante la ejecución del programa. Una constante, en cambio, mantiene un valor fijo. En nuestro ejemplo, pi es una constante, mientras que los radios y la longitud son variables. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos programando, por ejemplo, en C++, lo que vamos a estar viendo, los lenguajes secuenciales, nosotros establecemos una secuencia lógica de pasos. Las variables pueden cambiar su valor en alguno de los pasos de la secuencia. En algún momento se puede solicitar la variable, se le entra un valor y luego ese valor es cambiado, es modificado, ya sea por una función o porque simplemente lo sustituimos con otra entrada de datos. Las constantes son declaradas en un momento y se mantienen con el mismo valor en todas las interacciones del código. En esta diapositiva vamos a ver los operadores lógicos y las expresiones que vamos a estar utilizando, tanto los aritméticos como los lógicos y los de comparación. Tenemos los aritméticos, que son las variables matemáticas: más, menos, multiplicación con el asterisco, la división con el slash y el símbolo de por ciento. Tenemos los lógicos,
Doble ampersand es el AND, doble vertical el OR y el signo de exclamación es el NOT. No se preocupen, en otras clases vamos a estar profundizando entre los operadores lógicos, los de comparación y asignación. Y aquí tenemos cuál es la prioridad de operadores. Al igual que las ecuaciones matemáticas, nosotros en programación tenemos prioridad a la hora de leer un operador. Es decir, siempre se va a trabajar lo primero que está entre paréntesis, igual que en matemática, luego el operador lógico NOT, luego la multiplicación, la división, el porciento, el más, todo lo que estamos viendo aquí. En esta diapositiva vemos la programación ya lógica, la programación ya formal del pseudocódigo y el lenguaje de bloque que habíamos visto inicialmente. Aquí se utiliza las invocaciones, se utiliza la definición de variables, se utiliza la definición de la constante, el cálculo y la obtención del resultado. En un video posterior a este vamos a estar viendo cómo utilizar el código, el IDE Qt para la programación de dicho código para que puedan ver cómo compila, cómo trabaja en una aplicación de tipo consola. En C++ todo punto de entrada comienza con una función main declarada. Esto lo vamos a estar viendo en los laboratorios. Es el punto de inicio. Todos los programas comienzan con la ejecución en este momento. Luego pasan por una declaración de variables, una declaración de constantes, una función y un tipo de retorno. El retorno se da en función de cuando nuestra programación concluye, cuál es el dato que se devuelve, cuál es el dato con que se finaliza este ejercicio. Una vez concluido todos los datos, ¿qué se va a hacer? Se va a retornar una función, se va a devolver otro ejercicio. Y tenemos un control de ejecución, system pause o la terminación directa. Esto lo vamos a ver en la programación de aplicaciones de tipo consola, que es lo que vamos a estar viendo durante el curso. Si comparamos con otros lenguajes, vemos que los conceptos son los mismos. Aunque cambie la sintaxis, en Java la declaración es muy similar a C++, mientras la declaración en Pascal es más específica y en PHP se comienza con un signo de peso. Sin embargo, la lógica a seguir, aunque varía un poco, por ejemplo en Java vamos a ver la programación orientada a objetos, eso lo van a ver en futuras clases, en futuras asignaturas, pero la lógica detrás de las precondiciones, las poscondiciones y la lógica secuencial de los ejercicios se mantiene prácticamente invariable. Como trabajo independiente de esta clase, les pido que estudien y resuman el sistema de conocimiento del P1. Les voy a estar dando aquí a continuación cuál es el capítulo introductorio que está entre la página 4 y 8, analizar los algoritmos, ver los operadores lógicos, los de prioridad y los de traducción de programas, que es lo que estuvimos viendo durante este PowerPoint, analizar los códigos de ejemplo y ver en el capítulo 1 los temas 2.5 y 2.6 del capítulo 2. Para la próxima clase vamos a estar trabajando con las estructuras alternativas simples, dobles y los switch. La próxima clase vamos a ver la presentación de un laboratorio donde vamos a ver cómo se utiliza Qt, cómo se inician los proyectos, cómo se hace la programación en base a lo que estuvimos viendo, que es lo que vamos a ver durante toda la clase. Aquí vemos que las evaluaciones vamos a tener 2 pruebas parciales, 4 tareas extra clase. Todavía tenemos pendiente en la organización del curso con a distancia, pero por ahora esta es la idea del curso que vamos a seguir. Y hasta aquí sería la primera clase encuentro. Espero que hayan entendido lo mejor posible, lo más potable. Por favor, a través de los grupos, consulten todas las dudas que tengan, planteen todas las inquietudes y vamos a estar viendo los ejercicios por esta vía. Muchas gracias a todos.